Vamos a ver esta tarea que tenemos aquí, en la que debemos de calcular la curva de titulación de ácido nitroso. Hay 6 puntos en donde vamos a titular a calcular el pH de este ácido nitroso y sería antes de la titulación, cuando se agregan el 30 y el 60% del volumen equivalente del hidróxido para titular el ácido, que corresponderían estos 2 puntos, el B y el C, a la zona buffer de esta titulación. En el inciso D, tenemos que calcular el pH en el punto de equivalencia, es decir, el 100% del volumen equivalente. Y los puntos E y F corresponderían a una zona de exceso de titulante. Cuando estamos haciendo las titulaciones, no necesitamos realmente agregar exceso de titulante, pero para poder entender cómo funciona el método de titulación por cambio de pH, pues nosotros utilizamos solamente como demostración que también se puede calcular el pH cuando le agregamos un exceso del titulante a el ácido que estamos valorando. Entonces, lo vamos a hacer con Excel. Vamos a nuestra página de Excel y nosotros podemos ver que aquí tenemos originalmente el ejercicio anterior con el que habíamos visto cómo se titulaba el ácido benzoico con hidróxido de potasio. Y ahora vamos a ir haciendo las modificaciones. Por ejemplo, el ácido nitroso es HNO2 y lo vamos a titular con hidróxido de sodio. Nos va a producir el nitrito, el sodio y el agua en esta titulación, y entonces pues vamos a cambiarle los nombres a las columnas de nuestra tabla de cálculo. Entonces tenemos los equivalentes de ácido nitroso, los equivalentes agregados de hidróxido de sodio y los equivalentes de nitrito que se forman durante esta titulación. Vamos a tener todos los equivalentes que quedan en solución después de reaccionar con el ácido nitroso. Y lo primero que tenemos en nuestro enunciado es de que tenemos 100 mililitros de una solución 0.2 normal, perdón, 0.1 normal de ácido nitroso. Y lo que queremos es titularlo con una solución 0.2 normal de el hidróxido de sodio. Por lo tanto, si nosotros hacemos el cálculo que tenemos acá arriba, que serían 100 por 0.1 entre 0.2, nos daría que los mililitros que necesitamos para titular totalmente al ácido nitroso de esta muestra son 50 mililitros. Después, cuando ya tenemos estos datos, podemos eliminar los datos del cálculo anterior y podemos observar que, en el punto inicial podemos calcular el pH. Y entonces la fórmula para calcular el pH de un ácido débil es esta que tenemos aquí. Y bueno, pues, sustituyendo valores, 0.5 del pKa, que es 3.29 para el ácido nitroso, y menos el logaritmo base 10 de la composición original de ese ácido. Si sustituimos todos los valores, el pH resultante es 2.15 y lo vamos a agregar, lo vamos a escribir en nuestra tabla. Ahora, nos piden que calculemos al 30% y al 60% de
el volumen equivalente, que corresponderían a 15 mililitros y 30 mililitros. Recordemos que entonces 50 mililitros es el volumen equivalente. Y finalmente, el 125% de 50 son 62.5 y el 150% de 50 son 75. Eliminamos los datos que no necesitamos y finalmente empezamos a calcular. Los equivalentes originales del ácido nitroso son 100 mililitros por 0.1 normal. Nos da 10 miliequivalentes de ácido nitroso originales. Y después, el volumen total, antes de comenzar a realizar nuestra titulación, pues es que nada más es 100. Con esta fórmula, yo voy a hacer que el volumen que yo agregue de KOH se sume a los 100 originales de ácido nitroso para poder obtener el volumen total, siempre para cada una de las etapas que estamos utilizando, o perdón, en las etapas en las que estamos calculando el pH de nuestro problema en el que estamos resolviendo. Entonces copio y pego y ya tengo todo el volumen total para cada una de las etapas. Los pHs que están en la segunda columna corresponderían a un ejercicio anterior, entonces los tengo que eliminar porque no son los correctos. Y después de esto, pues voy a hacer algunos ajustes en los cuales, bueno, primero voy a poner la gráfica que representará la titulación de este ácido y la voy a acomodar, le voy a poner nombre, la voy a acomodar debajo de la tabla para que podamos observar cómo hacemos los cálculos. Y bueno, nosotros vamos a calcular cuánto hidróxido de sodio hemos agregado al multiplicar el volumen que está indicado en la columna A por la normalidad 0.2 del ácido. Y entonces, si agregamos ese hidróxido, va a reaccionar con esta misma cantidad de equivalentes de ácido nitroso. Si yo le resto los originales menos los que acaban de reaccionar, pues me van a quedar los que todavía quedan. Voy a corregir entonces mi fórmula. Y ahora sí, si yo agrego 15 mililitros de hidróxido de sodio, como tiene una composición 0.2 normal, entonces a final de cuentas estoy agregando 3 miliequivalentes. Por lo tanto, me restan 7 miliequivalentes de ácido nitroso. Hago el cálculo para cualquier cantidad de hidróxido de sodio agregado con la misma fórmula, que sería volumen por normalidad 0.2, y con eso ya tengo para cualquiera de los volúmenes que yo agregué, voy a tener el valor de los miliequivalentes correspondientes. Y cuando yo tengo mi volumen equivalente, es decir, he agregado 50 mililitros de titulante, entonces voy a terminarme todo el ácido nitroso. Por lo tanto, voy a tener 0 de ácido nitroso en mi experimento. Ahora, vamos a ver qué hacemos si cuando agregamos 15 mililitros de hidróxido de sodio, pues vamos a calcular la concentración de nitrito, porque a la hora de que este reacciona con este, pues va a formar nitrito. Vamos a calcular la concentración de iones nitrito en la solución y vamos a
calcular los miliequivalentes de ácido nitroso, perdón, la concentración de ácido nitroso que todavía queda en mi solución. Si yo hago el cálculo de la concentración de nitrito en este experimento, serían los que se formaron entre el volumen total de solución y si yo quiero hacer el cálculo del ácido nitroso que resta, pues serían la cantidad aquí está un poquito mal, sería el ácido nitroso que resta. Creo que aquí está. Entonces, el ácido nitroso que resta entre el volumen total. Con estas dos concentraciones de ácido nitroso y nitrito formado, pues yo voy a utilizarlos en la fórmula de pH para una solución buffer, que sería pKa más el logaritmo de la división de la concentración de base débil, que sería el nitrito, entre la concentración del ácido débil, que sería el ácido nitroso. Solamente entonces necesito sustituir estos tres valores, 3.29, aquí sería 0.02609 y este de acá 0.06087. Hago el cálculo y mi resultado de pH es 2.89. Perdón, 2.92 porque el valor verdadero de el, eh, el pKa es de 3.29. Entonces, son 2.92 de pH en el segundo inciso. Lo escribo en la tabla y se dibuja automáticamente en la cuando yo agregué 15 mililitros de titulante. Si yo agrego ahora 30 mililitros del titulante, entonces mis concentraciones van a cambiar. Cambian las concentraciones y ahora el pH, según lo que hice, estaba calculando para estos 30 mililitros agregados, se tiene que utilizar datos de la fila número 8. Para estas condiciones nos da un pH de 3.47 y ahora sigue el cálculo para cuando yo tengo el 100% del volumen equivalente, es decir, para que se gaste todo el ácido nitroso. Entonces, cuando agregamos 50 mililitros de hidróxido de sodio, el único que está presente en la solución es nitrito de sodio y agua, que se formaron por la reacción del ácido nitroso y el hidróxido de sodio. Y yo le calculo la concentración correspondiente y podemos ver que sería los equivalentes de nitrito formados, que serían 10, entre los 150 mililitros de volumen total que llevamos hasta el momento al realizar esta titulación. Para para una base débil que se encontraría a 50 mililitros, sería el nitrito de sodio, pues calculamos el pH con la fórmula para calcular pH de una base débil. Y es 7 más 0.5 del pKa más 0.5 del logaritmo de la concentración de la base débil que acabamos de calcular, resultándonos un pH de 8.06 y lo escribimos en nuestra tabla y se dibuja en nuestra gráfica. Por último, tenemos dos valores más, pero nuestra titulación ha terminado. Nuestra titulación termina cuando llegamos al 100% de volumen
equivalente. En la práctica, nosotros terminaríamos allí, en la vida real terminaríamos allí, pero en teoría nosotros podemos continuar agregando más y más volumen de hidróxido de sodio. Entonces, si yo agrego otros 12.5 mililitros de hidróxido de sodio, yo ya voy a tener un exceso de hidróxido de sodio. Y cuando eso ocurre, pues lo que nosotros tenemos es que tenemos hidróxido de sodio en exceso y es el hidróxido es el que influye mayormente en el pH de esa solución. Tiene mayor influencia el hidróxido que el nitrito. El nitrito, por ser una base débil, pues no tiene tanta influencia como el hidróxido de sodio y por eso todo el, eh, la importancia o toda la influencia sobre el pH es del hidróxido. Por lo tanto, se calcula con la fórmula 14 más el logaritmo base 10 de la concentración de la base fuerte. Y nos resulta que es de 12.19. Lo escribimos en nuestra tabla y se dibuja en nuestra gráfica. Y finalmente, con un exceso de 25 mililitros, pues nuestra concentración va a cambiar y ahora nuestro pH es de 12.46. Lo escribimos en nuestra tabla y se genera nuestra gráfica. Y así es como nosotros podemos tener nuestra titulación de ácido nitroso utilizando hidróxido de sodio, de acuerdo al enunciado del problema que nos presentaron hace unos momentos. ¿Qué sería este de aquí?